mientras el pastor está dando el mensaje, voy a estar atendiendo todas las llamadas, todos los mensajes, respondiendo de cómo tienen que preparar internamente la Santa Cena, quiénes pueden participar, todos podemos participar. Internamente vamos a estar dándoles las respuestas que ustedes tienen a sus dudas, queridos hermanos. Amén, que Dios les bendiga. Les vamos a pedir al hermano Clemente, al hermano Berito, que por favor no se vayan. Vamos a tener después también un tiempo de oración. Ya va a ingresar también el hermano Johnny, el director de la Escuela Bíblica Dominical, para que también puedan estar animando. Mientras estamos compartiendo la poderosa palabra del Señor, vamos a también tener palabras del Ministerio de la Mujer y vamos a pedirle a nuestro pastor Cleto muchas bendiciones, a todos los hermanos que siguen escribiendo, Ahí la hermana Jacqueline también dice, Dios es bueno, Dios les bendiga. Hermano Johnny me indica que va a estar muy pronto. Amén, que Dios les bendiga. Y vamos adelante. Amado Pastor Cleto, atentos a la poderosa palabra del Señor. Pastor Cleto, muchas bendiciones a la esposa, a los hijos, a la familia, y estamos gozosos de tenerlo en este tiempo, hermanos. Gracias, hermano Marcelo. Un saludo a toda la familia de la Roca Eterna, a todas las iglesias, hermanos que están siguiendo la transmisión. Dios bendiga en este día. Son tiempos difíciles, tiempos críticos para toda la humanidad. Pero sin embargo, a pesar de todo este tiempo que pasamos, Dios es bueno. Dios es bueno. Ningún hecho, ningún detalle de los acontecimientos escapa del conocimiento de Dios. Él conoce, sabe todo. Así que ánimo, hermanos, ánimo. Nuestra confianza en el Señor. Debemos aprender de Job, este varón temeroso de Dios, justo, perfecto. Este término perfecto es sumamente profundo y atravesó por un tiempo muy difícil. No porque era pecador, no lo era. Era buena persona, buen esposo, buen padre, pero pasó. Así que ánimo, hermanos. Él sabe dónde nos encontramos. Él conoce el peso que llevamos. Así que ánimo, hermanos. Hoy vamos a leer la palabra en el libro de Romanos, en la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Roma, el capítulo 6, versículos 15 hasta el final, hasta el versículo 23. Vamos a leer esa porción de la Escritura en este día. Así que tome su Biblia. Qué grande bendición tenemos hoy. Tenemos Biblias en la casa, no solamente Biblia. Enseguida vamos a hablar de eso porque Pablo toca este aspecto en esta porción de la Escritura. Así que, hermanos, vamos a ir adelante y vamos a ver qué pasa con las imágenes que tengo. El capítulo 6 de Romanos, versículos 15 adelante. Pablo, el capítulo 5, termina diciendo en el versículo 20, termina el capítulo 5 en el versículo 21, pero en el 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó la gracia. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios está por encima del pecado. Termina así esta porción de la Escritura Pablo. Pero
Algunos hermanos se preguntaron y dijeron, entonces, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, el capítulo 6, versículo 1. Entonces, sí, la gracia sobreabunda. Cuando abunda el pecado, entonces sigamos pecando. El término en el capítulo 6, versículo 1, perseveraremos en el pecado, es continuaremos en el pecado. Esa es la idea, el mensaje. Continuaremos en el pecado, ya que la gracia sobreabunda. Está hablando del comienzo de la santificación. Entonces, si la gracia del Señor es tan grande, entonces sigamos pecando. Y Pablo responde y dice, de ninguna manera, jamás. La persona que ha entregado su vida al Señor, Dios le declaró justo. Entonces, esa persona tiene que andar en santidad. Dijimos, cuando una persona se entrega a Dios, acepta a Cristo como Señor y Salvador, y Dios dice, eres justo, eres justa, entonces empieza la santidad posicional. Otros dicen la santidad instantánea. Entonces comienza la vida de santidad. Así que nosotros, la iglesia, los creyentes, los cristianos, los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, debemos andar en santidad. Entonces, este pasaje, esta porción de la escritura del capítulo 6 de Romanos, versículo 14, termina esa porción diciendo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces Pablo termina esa porción diciendo que la ley no está sobre nosotros. Nosotros estamos bajo la gracia, no bajo la ley. La iglesia no está bajo la ley, está bajo la gracia. Eso no significa, por supuesto, que tenemos que desechar el Antiguo Testamento, o la ley, el Pentateuco, la Torá. No está diciendo eso. Entonces, para continuar ahora, veamos el capítulo 6, versículo 15, hasta el final de este capítulo, vamos a poner como título, Hechos siervos de la justicia. El título tiene su base en el versículo 18. Pablo dice en el versículo 18, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Así que la persona que acepta a Cristo como Señor y Salvador, entonces es siervo, sierva de justicia. Estos versículos para hoy tiene dos subdivisiones grandes. Versículos 15 a 18 podemos decir el creyente bajo la gracia. El creyente bajo la gracia. Y los versículos 19 y 23, el propósito, el fruto, el final de la esclavitud. Los versículos 19 a 23 del capítulo 6. Entonces, empezamos con la primera parte, con la primera subdivisión de este pasaje. Versículo 15. Habíamos dicho, el versículo 14 termina diciendo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, los hermanos de Roma se preguntan, y cuando Pablo predicó su palabra, la palabra del Señor, entonces había escuchado preguntas como eso. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Es interesante el capítulo 6, versículo 1. El versículo 1 del capítulo 6 dice, continuaremos en el pecado, continuaremos pecando para que la gracia sobreabunde.
Y aquí en este pasaje dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, esta porción de la Escritura está diciendo, podemos pecar de vez en cuando. No vamos a continuar pecando, pero de vez en cuando podemos pecar. Y Pablo dice, en ninguna manera, jamás. Entonces, nosotros, la iglesia, los creyentes, los hermanos de Roma de aquel entonces, cuando el creyente está bajo la gracia, no hay licencia para pecar. No hay licencia para pecar. No se puede pecar de vez en cuando. Entonces, estos versículos 15 a 23 está hablando de la santidad progresiva. Dijimos que cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, en ese momento, cuando Dios nos declara justos, entonces empieza la santidad, la santificación. Entonces tenemos que ahora crecer, progresar en la vida de santidad. En esta porción de la Escritura, 2 veces se menciona santificación, pero está hablando de la santidad progresiva. Tenemos que crecer, porque fuimos salvos para ser santos. Entonces, el creyente, el versículo 15 dice, no tiene licencia para pecar. No puede pecar de vez en cuando. Ciertamente somos imperfectos. Vamos camino a la santidad. Podemos resbalar, podemos caer, pero no a propósito. Así que no hay licencia para pecar. Y continúa la Escritura. Entonces, habla del principio de la esclavitud espiritual. Entonces, el versículo 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Entonces, está diciendo, si una persona, sobre todo en el tiempo de Pablo, la esclavitud era común. Los creyentes, la gente de esa época entendía perfectamente sobre la esclavitud. Nosotros hoy en nuestra generación no tanto. Y Pablo hace una analogía, una comparación, y habla de la esclavitud espiritual. Entonces, ¿quién se somete a un patrón, a un amo? Entonces, tiene que obedecer. Entonces, en el Evangelio, en la fe, si una persona se sujeta al pecado, el resultado es la muerte. Y no está hablando de la muerte física solamente. Y precisamente la muerte física entró a causa del pecado. En el capítulo 5 nos dice, fue por el pecado de Adán. Y pasó la muerte a toda la humanidad. Entonces la muerte física es resultado del pecado. Pero hay otra muerte más, la muerte espiritual. Cuando Adán pecó, murió espiritualmente. Hoy la persona que no tiene a Cristo como Señor y Salvador, esa persona está muerta espiritualmente. La muerte espiritual. Así que quien anda en pecado, anda en muerte. Y hay otra muerte más, la segunda muerte. Si una persona muere sin Cristo, sin haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, sin que haya sido justificado por Dios, esa persona sufrirá la segunda muerte, la muerte eterna. Eso es triste. Así que hay que liberarse de la esclavitud del pecado, porque el final es la muerte. Y hay otra esclavitud, ser esclavo de Dios.
obedecer su palabra, someterse a su palabra. El resultado es justicia. 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 Dios declara justo y esa persona tiene que andar en justicia, en rectitud, en temor de Dios. Sigamos adelante. Versículos 15 a 18. Ahora nos toca el versículo 17. Entonces Pablo dice a los hermanos de Roma, Pablo dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Pablo dice, gracias a Dios, porque nos ha liberado del pecado. Gracias a Dios, a los hermanos de Roma. ¿Por qué? Porque los hermanos de Roma habían sido liberados del pecado. Y para que aprendamos santificación, santidad, dice, nos entregó a una forma de doctrina. Dice, por ser entregados a la forma de doctrina. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros hoy tenemos grande bendición. Cuando la iglesia empieza el día de Pentecostés, con la predicación de Pedro, se derrama el Espíritu Santo. Entonces, no tenían escritura, no tenían Nuevo Testamento, no había Biblia. Hoy, ¿cuántas Biblias hay en casa? No solamente una sola. Muchas. Sí, en una familia hay 5 personas, hay por lo menos 5 Biblias. Y no solo eso, hoy tenemos la tecnología, el celular. Tenemos Biblias digitales y de todas las versiones. La iglesia primitiva no tiene. Los hermanos de Roma no tienen Biblia. No hay Nuevo Testamento. Pablo está empezando a escribir los libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Y Pablo dice, doy gracias a Dios porque ustedes han sido liberados del pecado. Y Dios les ha entregado a la forma de doctrina. Cuando dice aquí forma de doctrina, está hablando de un ejemplo, de un doctrinario, de un conjunto de enseñanzas. ¿De qué estará hablando? Vamos a Hechos, el capítulo 2. Hechos capítulo 2, el versículo 42. Lucas escribe y dice, está hablando el versículo 41, se habían convertido el día de Pentecostés 3,000 personas. Y luego dice el 42, estos convertidos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice, estos creyentes, la primera parte del versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿De qué doctrina está hablando? Significa que ellos tenían un manual. ¿Sería en forma escrita o sería oral, verbal? No sabemos. Pero había un compendio doctrinal. ¿Cómo sería? No sabemos. Porque hoy tenemos nosotros papel, tecnología, tenemos imprenta, fotocopiadoras. Hoy ni necesitamos papel, tenemos celular y ahí podemos tener varias versiones. ¿Qué sería? Difícil entender. Pero tenemos una pista. En el año 1875, en Constantinopla, encontraron un manual llamado La Doctrina de los Apóstoles y otras cartas de los creyentes de esa época, de los líderes de la iglesia de esa época, como Bernabé, como Clemente. Entonces,
Aquí tengo un texto, un libro, se llama Padres Apostólicos. Y precisamente la primera parte, en este texto, hay una parte que se llama didache, otros llaman didache. Es un término griego y significa doctrina. Entonces, una copia, no era el original por supuesto, alguien había copiado y encontró en el año 1875 este didache de los apóstoles. Y se publicó, se editó por primera vez en el año 1883. Se llama Doctrina de los Apóstoles. Pueden conseguir en el internet. Está en edición bilingüe. Una parte está en castellano, español, y abajo está en el griego. Y aquí hay otras cartas, otras epístolas de los líderes de esa época. Entonces, ¿será que haya sido algo semejante esa doctrina de los apóstoles? Porque ¿cómo se guiaron los hermanos de la iglesia en Siria, en Jerusalén, en Asia Menor, en Grecia, en Roma? No hay Nuevo Testamento. Los judíos creyentes tenían copias, no todas copias del Antiguo Testamento, algunos libros del Antiguo Testamento. Entonces, Pablo dice, ustedes han sido entregados a una forma, a una doctrina de ejemplo. Hermanos míos, ustedes, nosotros, leamos la Biblia. Tenemos que meditar, entender, comprender la Escritura, la palabra de Dios. No es leer solamente y después lanzar. Una exhortación a los ministros de la palabra del Evangelio, a los predicadores, pastores, maestros. Nuestra tarea es entender, comprender lo más posible cómo los creyentes de aquella época entendieron la Escritura, la palabra. Ese mensaje tiene que llegar a nosotros hoy. Es una tarea grande para comprender la palabra. Y Pablo dice, ustedes han sido entregados a esa forma de doctrina. Y continúa diciendo, dice, por obedecer de corazón a esa forma de doctrina. Los hermanos de Roma entregaron su corazón y dijeron, vamos a aprender la palabra del Señor. Así que nosotros hagamos esa misma tarea. Ahora que conocemos el Evangelio, hemos aceptado al Señor, Dios nos declaró justos, Dios nos declaró santos. Entonces, ahora hay que aprender la santidad, cómo tenemos que vivir. Cómo tenemos que vivir delante de Dios y vivir entre nosotros. Vamos adelante. ¿Qué más dice Pablo? El versículo 18 dice, liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Entonces ahora somos libres del pecado. No somos esclavos del pecado. Somos esclavos de Dios. Siervos de Dios. Por tanto, somos hechos siervos de justicia para hacer el bien, lo correcto, lo bueno, lo que glorifica a Dios y lo que es de edificación a la gente que nos rodea. Entonces, esa es la forma de vivir, andar bajo la gracia. Vamos adelante. Entonces vamos a la segunda parte. El propósito, el fruto y el fin
de la esclavitud. ¿En qué termina la esclavitud? Porque hay dos tipos de esclavos: los esclavos del pecado y los esclavos de la justicia, los esclavos de Dios, los esclavos de Cristo. Entonces, versículo 19, Pablo dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Así que antes de nuestra conversión, cuando estábamos sin Cristo, sin Dios, ajenos de Dios, ajenos de la vida cristiana, servíamos a la inmundicia y a la iniquidad, para la injusticia, para más iniquidad. Eso es lo que enfatiza en la lengua del Nuevo Testamento. Antes era servir a la inmundicia y a la iniquidad, para que sea más iniquidad, para que haya injusticia. Eso es lo que pasa hoy en día. Es triste ver noticieros hoy en día. Es triste ver, observar a nuestro alrededor lo que sucede en el aspecto social, político, económico. Muy triste. ¿Por qué pasa eso? Porque son esclavos de la inmundicia, de la iniquidad. Y el resultado es más injusticia, más iniquidad, más inmundicia. Es triste. Y los creyentes no tenemos que andar por ese camino, porque no somos de ese camino. El Señor nos ha cambiado. Ahora, somos siervos de la justicia para santificación, para crecer en santidad. Ahora servimos a la justicia. Somos esclavos de la justicia. Ese es el término, esclavos de la justicia. Y es para santificación. Vamos camino a la perfección. No somos perfectos, pero vamos por ese camino. Sigamos adelante. Versículo 20. 21. Dice: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Antes de conocer al Señor, antes del Evangelio, antes de que el Señor nos dijera: eres justo, éramos libres de la justicia. No se preocupaba de hacer justicia. Ahora podemos entender por qué la gente, mucha gente que no conoce al Señor, hace cosas malas que perjudican a esa misma persona, a su familia y a la sociedad. Porque no aman la justicia, no son esclavos de la justicia. ¿Y cómo van a terminar? ¿Cuál es el fin? La muerte. Y no está hablando solamente de la muerte física. Está hablando de la muerte espiritual y de la muerte eterna, de la segunda muerte. Si hay alguna persona que no conoce a Cristo como Señor y Salvador, Dios no le ha declarado justo, santo. Acepta a Cristo. Acepta a Cristo para que tengas salvación, para que Dios te declare justo. Empezará entonces la vida, la novedad de vida. Ahora que estamos en Cristo, somos libres del pecado. Ahora somos esclavos de Dios.
para santificación. Para santificación. ¿Y qué será el final? ¿Qué será el fin? El fin será vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por eso nuestro Señor Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La muerte no es derrota. Mientras tarda en venir el Señor, nuestra generación, todos vamos a morir. No sé cómo vamos a morir, pero vamos a morir. Pero vamos a morir para vida eterna. Esa es la diferencia. Así que ánimo, hermanos. Entrégate al Señor, entrégate a la forma de doctrina, a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Más ahora el versículo 22 dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios ahora, esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto. El fruto es la santificación. Y como fin, el final de ser siervo de Dios, de ser siervo de la justicia, es la vida eterna. Bendito sea Dios. Él es bueno. Él es bueno. Sumamente bueno. Y vamos con el último versículo de esta porción de la escritura de este capítulo 6. Retribución, pago. No está bien, tan escrito bien ese título. Luego van a entender por qué. Entonces, al final, tiene su retribución, su pago. Este pasaje es tan conocido, todos, la mayoría de la iglesia pueden repetir de memoria, porque la paga del pecado es muerte. Y ciertamente eso es lo que dice en el texto del Nuevo Testamento. El salario del pecado, el pecado es buen pagador, paga bien. Ese es el término, el salario. Pero ese salario es la muerte. Está hablando de la muerte física, de la muerte espiritual y de la segunda muerte, la muerte eterna. Amigo, ¿qué escuchas? Ven, anda a los pies del Señor Jesús. Dios te ama. De tal modo, de tal manera, que mandó a su Hijo Jesucristo. Él murió. Acepta a Él. De lo contrario, será la muerte eterna. Y finalmente, dice, más la dádiva de Dios. Dádiva no es pago, no es retribución. Porque si uno trabaja, es para quien trabaja, es deuda, tiene que pagar, tiene que retribuir. Pero la vida eterna no es pago, es dádiva. El término del Nuevo Testamento es carisma o charisma. Es un don, es un regalo. Así que la vida eterna es un regalo de Dios. No es pago. No es por algo que hemos hecho nosotros y Dios nos debe, entonces vamos a tener vida eterna. Si alguno se está portando bien para tener vida eterna, la vida eterna no es por portarse bien. Es dádiva, es regalo de Dios, es carisma. Es don de Dios. No es por ser líder, no es por ser pastor, no es por ser predicador, no es porque ha levantado iglesias, no es porque es misionero. No es porque está orando por todos, un gran intercesor, no es por eso.
La vida eterna es dádiva de Dios. Por eso decía, retribución, pago, casi no está bien para la vida eterna, esos términos. Es dádiva de Dios, vida eterna. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Gracias, Señor Jesús. Él es bueno. Cuando entendemos el mensaje, la palabra de Dios, las tribulaciones que pasamos aquí en la tierra, es nada comparable. Entonces podemos decir, como la Escritura dice, y esta porción de la Escritura que hoy habla de la santidad, de la santificación progresiva. Y la Biblia dice, sin santidad, nadie verá al Señor. Sin santidad, nadie verá al Señor. Así que vamos a agradecer al Señor, orar, decir muchas gracias, eres bueno con nosotros. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y que el Señor bendiga a las personas que siguen por primera vez, no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Háganlo. Y Señor, eres bueno. Tu misericordia